de los resultados de estos trabajos de integración curricular. Así es que adelante, por favor, ¿no? Que estamos un poquito atrasados. Sí. Yeah. Buenos días con todos. Voy a presentar el trabajo de integración curricular titulado Diseño e implementación de una mesa interactiva basada en el método Montessori e integrada como una aplicación móvil para niños de 3 a 4 años. Ya, entonces el problema principal es que en los centros de desarrollo infantil los recursos físicos y digitales se usan de manera separada. Es decir, los materiales Montessori fomentan la manipulación, los sentidos y la autonomía del niño, pero no se conectan con ninguna herramienta digital. En cambio, las aplicaciones educativas actuales solo se limitan a las pantallas táctiles y es ahí donde se pierde el valor educativo de la manipulación física de los objetos. Por ello surgió la pregunta sobre cómo unir ambos mundos en un solo recurso didáctico. Ya, el objetivo general que se estableció es diseñar e implementar una mesa interactiva Montessori integrada con una aplicación móvil para el aprendizaje por juego, manipulación y reconocimiento de niños de 3 a 4 años. Se establecieron 5 objetivos específicos. La primera, aplicar el ciclo de vida de HCI para el levantamiento y análisis de las necesidades mediante entrevistas en los centros de desarrollo infantil. Diseñar y prototipar la mesa interactiva con software de diseño para la fabricación digital mediante tecnologías de corte y grabado láser. Se tuvo la implementación de la electrónica para la comunicación de la superficie de la mesa y la aplicación móvil. El desarrollo de la aplicación se estableció con el marco de trabajo Scrum y evaluar la usabilidad y experiencia de usuario con instrumentos validados como SUS, Nielsen, SAM y expresiones faciales. Ya. Entonces, la propuesta que se presentó es la integración de una mesa Montessori y una aplicación web. La mesa interactiva se contempla con 5 áreas del método Montessori, elaboradas en MDF y la electrónica embebida que conecta cada pieza. Y la aplicación móvil Manimente que se desarrolló en Kotlin para Android, que valida las piezas de refit, de retroalimentación y registra a los estudiantes. Ya. Con el marco teórico se establecieron 6 pilares fundamentales. Está en el método Montessori, interacción tangible, las mesas interactivas en la educación infantil, el ciclo de vida de HCI con la estructura de análisis de requisitos, alternativas de diseño, prototipado y evaluación, fabricación digital y corte láser que nos permiten crear objetos personalizados educativos y los elementos electrónicos de CP32 y RFID con los instrumentos de evaluación ya mencionados. Yeah. Las metodologías que se usaron para el desarrollo del proyecto, para la mesa interactiva se usó el ciclo de vida de HCI, que contempla el análisis de requisitos, de alternativas de diseño, prototipado y evaluación, y el Scrum para la mesa. Se planificaron 4 sprints de duración de 1 semana, que se desarrollaron en el mes de mayo, que en el Product Backlog se establecieron las 14 historias de usuario con 10 épicas, story points y las horas estimadas. Adentrándonos en el ciclo de vida de HCI, la primera fase fue el análisis de requisitos, en donde se realizaron entrevistas semiestructuradas a los 3 centros de desarrollo infantil, a Aleluya Garden, Conejito de Exploradores y Sueños Brillantes, y se complementó con el desarrollo de perfiles persona, uno para el docente y otro para las niñas, y el análisis jerárquico de tareas, donde se realizaron 4 análisis para las actividades de la docente en la aplicación, el juego de las piezas con los niños, la supervisión de la docente y la integración del joystick con un software educativo llamado Gcompass. De esto nació la matriz de priorización de los requisitos, en donde se establecieron mediante la escala de Moscow. Y sí.
Ya. La segunda fase es las alternativas de diseño. Se exploraron 3 referentes, los referentes físicos, de los que salieron nuevos modelos de tiendas de mentes brillantes de Toys que ofrecen materiales Montessori. La referencia visual, mediante búsqueda en Google, se establecieron los tableros Montessori que existen actualmente, y la generación con IA, donde se desarrollaron 2 modelos en 2D con ayuda de Gemini y ChatGPT. Para la selección de la alternativa se combinaron elementos de cada referencia y construir así un modelo final. Ya. La siguiente fase es la fase de prototipado, que se trabajó de manera paralela para la aplicación y para la mesa. El prototipado de baja fidelidad de la mesa interactiva se desarrolló con modelos en 3D en SketchUp y el prototipo de cartón. Se realizó la retroalimentación con la ayuda de las docentes de los centros infantiles y con ayuda de la psicóloga educativa. Se realizaron los rediseños según la retroalimentación definida, y la construcción final fue la mesa en MDF integrada ya con la electrónica. Y la aplicación Manimente, que se desarrolló también con los prototipos en Wireframes, prototipos en Figma, y ya el prototipo de alta fidelidad fue el desarrollo de la aplicación en Kotlin con ayuda también de los assets en Stitcheye. Ya. Para la última fase del ciclo de vida es la evaluación. Se contó con 2 grupos participantes, estudiantes de las carreras de software y computación, y los 6 niños de los centros de desarrollo infantil. Cada grupo tuvo la interacción directa con la mesa y el juego. Se usaron los instrumentos de evaluación SUS para la percepción de uso aplicado al prototipo, a la mesa final y al juego. De estos nacieron 256 respuestas para la mesa final y 52 para el juego. Las heurísticas del Nielsen se aplicaron con la escala de severidad de 0 a 4 y se obtuvieron 57 respuestas de evaluación. Los 2 instrumentos fueron usados para los estudiantes. Para los niños se usó SAM, que es el instrumento visual de valencia, de activación e independencia, donde se realizaron 7 sesiones grabadas, y con la aplicación de las expresiones faciales también se permitió tener el reconocimiento de las expresiones de los niños durante el juego con la mesa y la aplicación. Como resultado de la aplicación móvil, ofrece 5 funcionalidades. Se encuentra el registro de los estudiantes en el panel docente, las categorías, la selección entre los animales y las figuras geométricas, el juego con la mesa, en donde el niño escucha la instrucción, realiza la acción requerida y recibe la retroalimentación. Y los resultados también se encuentran en el panel docente, en donde se encuentran aciertos, errores y el tiempo que tomó cada niño realizar el juego. Eso, bien. Los resultados principales de usabilidad se obtuvo que en la mesa final el SUS fue de 87,24, más de 18 puntos en base al prototipo inicial. El SUS del juego Manualmente quedó en 83,37% con las 52 respuestas validadas, y la severidad de Nielsen de 1,8, que es una severidad baja en la escala de 0 a 4. Para la experiencia de usuario con SAM, la valencia quedó en 7 puntos de 9, y las expresiones faciales continuaron eso. Como conclusiones y recomendaciones, muchas gracias. Buenos días, estimado jurado, autoridades. Mi trabajo de integración curricular, la integración de una máquina arcade educativa con un videojuego interactivo llamado Reino del Hércules. Comencemos por el problema. El Museo de Historia Gustavo Orsés apuesta por el aprendizaje interactivo. Sin embargo, su propuesta de aprendizaje es muy expositiva, en donde sus 2 grupos de público, que son niños de educación básica y estudiantes universitarios, lo que hacen es ver una vitrina, leer un cartel y se van. Entonces no hay un recurso con el cual pueden interactuar físicamente, manipularlo para aprender de una mejor manera dentro de la sala. Ya, entonces aquí de esta necesidad nace el Reino del Hércules, el cual es una máquina arcade educativa
que integra 3 componentes en una sola máquina con el sistema de BIOS. Primero es en un videojuego desarrollado en Scratch, que lo que hace es demostrar el comportamiento biológico y la selección sexual del escarabajo. Arcade Pay, que es un sistema de créditos virtuales, y el hardware, que es un mueble de MDF con controles arcade y orquestado por un Raspberry Pi 4. El objetivo principal de todo esto es diseñar e implementar esta máquina arcade para poder desarrollar el aprendizaje en el público del museo. Como objetivos específicos tenemos desarrollar el sistema de créditos virtuales, investigar acerca del aprendizaje lúdico, desarrollar el videojuego con retroalimentación auditiva y construir el prototipo funcional para luego evaluarlo con usuarios reales. En cuanto al marco teórico, lo que hay que destacar es Scratch, que se utilizó como programación en bloques, el cual tiene varias facilidades en TurboWare con extensiones para comunicarse con el hardware. El escaneo, los elementos visuales, se utilizó un modelo 3D escaneado previamente por mi compañero para poder animarlo mediante Anything World, para sacar sprites luego en Blender renderizado en 2D. En cuanto a Arcade Pay, utiliza React y Byte. También utiliza Firestore para autenticación y guardado de datos, y listeners para la actualización en tiempo real del saldo. Y en cuanto al hardware que se utilizó, es un Raspberry Pi 4 Model B, que es el núcleo prácticamente de todo el procesamiento, un encoder USB 0 delay, que es para simular el teclado sin tener que programar pines GPIO, y el MDF de 9 milímetros cortado con CNC rojo. Pasando al desarrollo, el principal marco que se utilizó el primer marco de desarrollo es HCI, con su ciclo, que es análisis de requerimientos, alternativas de diseño, prototipado y evaluación. Y dentro del prototipado utiliza Scrum. En cuanto a los usuarios de este sistema, se caracterizó 2 perfiles persona. Uno es Washington, que sería el guía del museo de 35 años, que es de un nivel de bajo a medio en cuanto a tecnología, del cual salió la interfaz simple y la búsqueda manual en lugar del scan, como alternativa al scan. Y el otro es Mateo, de 18 años, que es un estudiante nativo digital, del cual surgió el diseño responsivo y el código QR unipersonal para cada usuario. En cuanto al análisis de tareas jerárquicos, se pudo evidenciar cuál es el punto más crítico de toda la interacción, que es la sincronización de la máquina y la aplicación en el momento del cobro. Todo esto quedó formalizado en un SRS de 20 requisitos funcionales y 11 no funcionales, que todos se logró satisfacer todos. En cuanto a las alternativas de diseño, se tomó alternativas para cada componente crítico. Para el motor del juego se validó Pygame, Godot y Scratch, y se optó por Scratch por su aprendizaje rápido, por la extensión que tiene mediante TurboWare y por la idoneidad educativa. En cuanto al MDF, se optó por corte CNC porque era muy grueso, de 9 milímetros, entonces el corte láser carboniza los bordes y no lo deja como un tono uniforme. Y en cuanto a los controles, se optó por un USB encoder para no tener que programar cada pin GPIO. Las mecánicas del juego es la vida prácticamente de este sistema, porque no utiliza un sistema de vida, sino un sistema de equilibrio para simular lo que realmente pasa en la naturaleza. Entonces, cada escarabajo parte con 100 puntos de equilibrio y cada golpe acertado le quita 20. La partida es al mejor de 3, y esto tanto 1 versus 1 y contra el modo de IA. En cuanto al diseño de interfaces, se realizó pantalla por pantalla con ayuda de inteligencia artificial, ChatGPT y Gemini. Se hizo la pantalla de información inicial explicando el por qué el escarabajo lucha con el otro, que es por selección sexual, por acceso a la hembra. Se tienen las pantallas de selección de modo, selección de apariencia, la pantalla de la lucha en el tronco en su hábitat natural. Y es importante destacar que como requerimiento era de tener una pantalla con un mensaje informativo de conciencia ambiental. En cuanto al mueble, este se modeló en SketchUp Web, luego se pasó los
diseños 2D al AutoCAD y de ahí salieron los planos para los códigos. Ya, esto se organizó en 4 sprints, básicamente de software, y una exclusiva para la construcción, para la fase de prototipado, en donde el sprint 1 se encarga de la aplicación de ArcadePay en cuanto a el escáner QR, las recargas y todo esto. En cuanto a la arquitectura, se utiliza un handshake de 3 pasos para el sprint 2, en donde lo más difícil era la sincronización. Entonces, lo que hace primero es pasar la máquina a un estado reservado, y luego la máquina confirma, pasa a un estado de ocupado, y solo en este momento se realiza el cobro. Antes de esto, no. Si hay una sesión abandonada, se libera a los 6 minutos. Y si la máquina no responde en 30 segundos, se cancela y no se realiza ningún cobro. Sí. Ya. En cuanto al sprint 3, en este se realizó todo lo que es básicamente el videojuego, las pantallas, las colisiones, el volteo y el modo de I. Ya, y en cuanto al sprint 4, básicamente lo que hace es cerrar la experiencia del usuario con los mensajes educativos, con los mensajes ambientales, retroalimentación auditiva y todo. Y en cuanto a la construcción e integración del mueble, lo que se hizo es realizar los cortes con CNC, ensamblar el mueble, integrar la electrónica, configurar el kiosco para que aparezca el juego en pantalla completa apenas se lo inicie. Ya. Pasando a la evaluación, participaron 12 usuarios finales, que son estudiantes de 18 a 25 años, estudiantes de aquí de la facultad, que usaron un sistema completo de forma autónoma. Se utilizó 2 instrumentos de evaluación, que es SUS y Heuristic Learning. Ya, en cuanto a los resultados de SUS, se obtuvo un promedio medio de 80.21, que es bastante bueno, está en la categoría de bueno, una mediana de 81.25 y la desviación de 11.35 con un solo caso típico de 50 puntos. Ya, en cuanto a las afirmaciones positivas, muchas obtuvieron medias de 4 a 4.5 y las negativas de menos de 2.3. Y como retroalimentación tenemos de que como limitaciones tenemos el contenido, la Raspberry Pi que tiene muy poca RAM y se agregarían más funcionalidades de inglés. Muchas gracias. Buenos días, distinguido jurado, público presente. Mi nombre es Ed Luna y a continuación voy a presentar el trabajo de titulación, Conocer las tecnologías de escaneo 3D, el caso de estudio, Museo de Historia Natural, Gustavo Arces. El contexto y el problema. Cada espécimen es evidencia de un patrimonio natural histórico del Ecuador y dentro del museo se contemplan miles de especies, las cuales no se exponen todos los días. Esto porque el deterioro de la manipulación y procesos de investigación no lo hace posible. Por ende, ya existe un precedente dentro del Ecuador. El INPC escaneó el cráneo Punin 2 para difundirlo sin exponer la pieza original, pero no se tiene como tal un museo en donde tú puedas acceder a todas las colecciones del mismo. Por tanto, se planteó la siguiente pregunta: ¿cómo digitalizar, reproducir y presentar estos ejemplares sin exponerlos como una experiencia de usuario que funcione? Para responder a esta pregunta, nos planteamos los siguientes objetivos. Objetivo general: desarrollar un museo virtual para el Museo Gustavo Arces 5, que integra la digitalización 3D de ejemplares, la fabricación de réplicas por impresión 3D y la visualización interactiva de los modelos. Para cumplir el objetivo general, planteé los siguientes objetivos específicos: digitalizar ejemplares de herpetología, paleontología, entomología y ornitología con el escáner Creality y Scan Raptor X, fabricar las réplicas físicas en PLA y resina, comparar los modelos de escaneo 3D con herramientas de inteligencia artificial, diseñar e implementar un museo virtual por áreas temáticas y evaluar la usabilidad y experiencia de usuario del museo. La metodología utilizada: me basé en el ciclo de vida de HCI, que estructuró el trabajo en 4 fases. Fase 1, análisis de requerimientos, alternativas de diseño, prototipado, implementación y evaluación, seguido de el diseño centrado en el usuario para adaptar todas las necesidades del usuario, conjuntamente con el marco de trabajo Scrum, separado en 15 semanas de plazo fijo con 6 sprints para cada uno de ellos. Siguiendo
Diseño centrado en el usuario, definimos dos personas. Tenemos el perfil de usuario 1, que es la directora del museo, que tiene perfil técnico y le encanta la información precisa de cada uno de los especímenes. Y un usuario número 2, que es simplemente un visitante común del museo. En base a a la definición de persona, definí el HTA, que tradujo esas necesidades en recorridos concretos. El resultado fueron 8 módulos de requisitos funcionales y un umbral SUS de mayor o igual a 68 puntos. En la fase 2, vamos a las alternativas de diseño. Se obtuvo generación 3D con inteligencia artificial. Se utilizó la herramienta Hyunyan 3D en sus 3 modalidades, texto a 3D, imagen a 3D y múltiples vistas a 3D. El mejor resultado de esta herramienta fue imagen a 3D y podemos observar una imagen de la monita de la hoja y la comparación de la impresión con los generados con inteligencia artificial y el escaneado con el escáner. Aunque se conserva la forma general del espécimen, no puede recuperar completamente toda la información del espécimen porque la inteligencia artificial lo interpreta y no lo visualiza. Ahora vamos con el prototipado, la fase 3, que se utilizó el escáner ScanRaptor X. Se obtuvieron buenos resultados en fósiles, huesos y caparazones. Las limitaciones principales fueron en plumas, en pelo abundante, en detalles muy pequeños que corresponden mayoritariamente al área de ornitología por las aves y en entomología a los insectos muy pequeños con pequeños detalles. El resultado final fue 14 especímenes digitalizados y en 6 colecciones del museo. Cada modelo alimentó para la impresión de la réplica física y la alimentación del visor 3D dentro del museo virtual. En la fase 3 tenemos la impresión. Se utilizaron los archivos STL generados por el escáner, no se aplicó ninguna escala. Se utilizaron las 2 máquinas Creality K1 Max para las impresiones en PLA y Hadot Mage Pro 8K para la resina lavable. Y el acabado es un pintado a mano tomado como referencia de los especímenes reales. Vemos el amonite de hoja que está impreso en resina. Tenemos el sapito reinela que está impreso en PLA. Y tenemos la tortuga mata-mata igualmente impresa en PLA y ya pintada como resultado final que van a ser expuestos en el museo. Ahora vamos con la implementación del museo virtual. Se desarrolló un museo virtual en WordPress, donde vamos a tener el soporte bilingüe, modelos optimizados para web, porque los modelos generados por el escáner pesaban incluso hasta 1.5 gigas. Entonces, con un script de Python logramos reducir los triángulos para hacerlo, para que el navegador pueda cargarlos. Aquí tenemos un QR que si les da tiempo pueden escanearlo y pueden acceder al museo. Pero sí. Tenemos en la página de inicio tenemos los departamentos de investigación: entomología, herpetología, ictiología, mastozoología, ornitología y paleontología. Por ejemplo, para esta presentación vamos a ir a entomología. Siguiente, tenemos una pequeña descripción del área y el call to action para explorar la colección. Y aquí tenemos los 3 especímenes escaneados para esta área: Megastoma icteo, Dynasty cercoles y Chinche escorpión. Cuando accedemos a uno de estos especímenes, vamos a encontrar el visor 3D. Vamos a tener varios botones para alternar entre textura y capas del modelo STE crudo. Vamos a poder girar el modelo, hacerle zoom, reducir el zoom, detener, porque cuando ustedes lo acceden va a girar para que podamos ver todo el espécimen, lo podemos detener y aumentar el brillo. Tenemos una galería de imágenes, tenemos el espécimen real y las fotos de la impresión 3D, y a la derecha tenemos toda la información que concierne al espécimen. Y importante, vamos a poder descargar el modelo 3D, porque la idea es que no solamente tengan que venir al museo para acceder a esta información, sino que los especímenes estén abiertos a divulgación e investigación para todo el mundo. Bien. Los resultados tenemos en digitalización: 14 especímenes, 6 colecciones del museo. Al principio en los objetivos específicos se mencionaron 5, esto porque la 6ª colección, que es mastozoología, se incorporó al reclasificar el pecarí collar registrado inicialmente en ornitología, cuando ya venía la información de todos los especímenes. Con esto, los objetivos unidos verificados con evidencia física entregada al museo, y podemos ver una pequeña foto de todos los especímenes entregados y digitalizados. Okay. Ahora vamos con los resultados del escaneo versus inteligencia artificial. Se utilizó una evaluación de fidelidad morfológica con 57 participantes mediante un cuestionario modificado SUS en cumplimiento del objetivo específico número 5. Los resultados son los siguientes. Tenemos 82,54 de puntuación SUS. Y tenemos un umbral fijado que teníamos en la fase 1 de 68. Y tenemos las preguntas con mejor calificados. Los dos tenían 94,7%. Es favorable en facilidad de uso, que es la pregunta número 3, y confianza en la pregunta número 9.
y vemos que la dispersión en la inteligencia artificial casi duplica la del escaneo. Tenemos resultados muy variables y es menos consistente. Por tanto, el objetivo número 3 se cierra a favor de los especímenes escaneados. Siguiente. Ahora tenemos los resultados de la usabilidad, en este caso del museo virtual. El puntaje fue 82,524, grado A excelente. La evaluación se realizó con 66 evaluadores del espécimen amonite de Loja. Y el escaneo ganó el 60,61% de las respuestas versus a la de ella. Podemos ver que también tenemos el umbral que se definió en el objetivo específico y también se tomó uno como referencia, que 8,3 es el valor de experiencias de alto desempeño, entonces lo superamos satisfactoriamente. Ahora vamos con los resultados de las evaluaciones UX. Se sumó el FED, que es Face Expression Recognition, en 9 sesiones individuales que también quedaron grabadas para Dinastis Hércules del área de entomología. La navegación inicial duró 15 segundos, con un 12,77% de felicidad en las personas evaluadas. La observación del modelo 3D fue 22,47% de felicidad. Y vemos que tenemos un 9,7 puntos porcentuales al pasar de una fase a otra. ¿Okay? No se registraron ninguna expresión de enojo, disgusto ni temor en ninguna de las sesiones con todos los participantes. Sí. Ya, la discusión, respondiendo a la pregunta inicial, sí es posible digitalizar, reproducir y presentar estos ejemplares sin comprometer la experiencia del usuario. La evaluación de usabilidad SUS y el análisis de expresiones faciales evidenciaron una experiencia de usuario positiva dentro del museo. Y el escaneo 3D resultó ser la mejor versión en comparación con herramientas de inteligencia artificial. Las limitaciones que encontramos es que tenemos menor precisión en primas y superficies reflectantes. La evaluación SUS se realizó con muestra universitaria y no con visitantes reales del museo. Y las sesiones de reconocimiento facial fueron breves por diseño de una tarea. Solo tenían una tarea y no tenían navegación libre dentro del museo. Ahora, como conclusiones, se digitalizaron 14 especímenes dispersas en 6 colecciones. El protocolo funcionó perfectamente en fósiles, huesos, caparazones, más y en plumas o pelo abundante. Se fabricaron réplicas físicas en PLA y resina. El escaneo 3D superó a la IA generativa en modelos 3D. Y el museo virtual obtuvo 82,54 puntos SUS y un aumento medible de felicidad frente al modelo 3D. Como recomendaciones, lo separé en 2 pilares, desde las limitaciones y continuidad del proyecto. Una recomendación es probar técnicas complementarias para los especímenes con plumas. Existen polvos especiales para escaneo, inclusive iluminación cruzada. También podemos repetir el SUS con visitantes reales fuera del entorno universitario y podemos extender la duración de las sesiones de reconocimiento facial para que haya una navegación completa dentro del museo. Para la continuidad del proyecto, podemos ampliar la comparación de IA con escaneo 3D a otros especímenes y herramientas más recientes, porque fecha de corte de las alternativas de diseño fue hace más de 8 meses. Entonces, cada vez existen más modelos y más potentes, entonces sería interesante poder compararlos. Y creo que para mí la recomendación más importante es definir un plan de actualización periódica de contenido, porque espero que este trabajo y titulación no se quede solo en las aulas, sino que se expanda y se siga alimentando de más especímenes del museo. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias por la presentación y felicitaciones por este nuevo aporte del grupo, ¿no? de laboratorio Ludo Lab. Pero también se trabajó con Ludo Lab, pero de fabricación y son los perfecto, eso es un gran aporte práctico. Solo unas pequeñas inquietudes que tengo yo. ¿Estas piezas van a ser utilizadas para exponerlas en el museo? Sí, de hecho aquí están. Tenemos la tortuga mata-mata y el Dinastis Hércules. Que de hecho pasaron pues con cuidado, porque este está hecho en resina y está pintado, que va a ser expuesto. Y este está hecho en PLA y de igual forma ya está pintado. Perfecto. Pues bueno, yo como neófito, como lego en esto no podría opinar mucho, pero ¿qué dice la técnica, la experta, la que tiene mucho, es muy ¿no? Cuidadosa en la información, en los detalles como especialista, ¿no? De hecho, Mónica, como directora del museo, fue la que nos apoyó como tal y está todos los representantes de cada uno de los laboratorios, los departamentos. Todos aprobaron y de hecho se hizo una comparación. Merece una gran felicitación.
concreto, ¿no?, que produce la Facultad de Ingeniería de Sistemas y la Politécnica en general. Esto aporta al prestigio de la institución. Bien, en el quinto piso está una sala para que ustedes puedan compartir y celebrar los logros académicos de los flamantes ingenieros, ¿no? También está la indumentaria de graduado para que puedan, ¿no?, tomarse las fotos de esta relación amerita, ¿no? Entonces, les invito a pasar al quinto piso. Así. Felicitaciones a usted. Creo que los cuatro. Tres.